Buenas tardes a todos. En este video vamos a abordar el último de los bloques de esta lección y vamos a concentrarnos en el romanticismo. Bien, en primer lugar vamos a situarnos nuevamente en nuestra recta de tiempo y vamos a ubicar el romanticismo en el marco de una serie de hechos históricos que vamos a conocer con cierta especificidad porque nos permiten comprender algunas de las características que va a presentar el romanticismo. Estamos, por supuesto, en este mismo contexto de consolidación del Estado liberal y de desarrollo del capitalismo industrial por vía de los dos procesos revolucionarios que se originan a finales del siglo XVIII, que son la Revolución Francesa de un lado y la Revolución Industrial por el otro. Pero aquí vamos a mencionar otra serie de hechos que están relacionados con estos procesos, porque como les decía, son útiles para comprender las características de este fenómeno cultural que es el romanticismo. El primero de estos hechos son las llamadas guerras napoleónicas, que son muy importantes para entender el fundamento ideológico de muchos de los movimientos políticos que van a caracterizar finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es el nacionalismo. Las guerras napoleónicas fueron guerras que libró Francia contra otras potencias europeas a partir de la instalación del Imperio Napoleónico. Luego de la Revolución Francesa se suceden una serie de hechos de inestabilidad política en Francia y Napoleón acaba concentrando el poder producto de un golpe de Estado, como ya les conté, y en 1804 se proclama emperador. En su afán imperial, Francia va a expandirse, va a invadir otros territorios europeos y además va a llevar de la mano de esa invasión los principios de la Revolución Francesa, va a llevar los principios del liberalismo político que se habían instalado a partir de la Revolución y que seguían vigentes. Entonces, esta invasión que hace Napoleón en otros países europeos, como por ejemplo España, va a ser fuertemente resistida desde algunos sectores políticos de estos países que son invadidos, no solamente por un sentimiento nacionalista que los lleva a oponerse a la invasión extranjera en manos de Francia, sino también por un sentimiento monárquico, porque además había un interés en oponerse a esas ideas revolucionarias que se expandían por vía de la expansión del Imperio francés. Las guerras napoleónicas se van a desarrollar entre el ascenso de Napoleón y 1815, cuando Napoleón es derrotado y se produce en toda Europa un proceso de restauración monárquica. Esta restauración monárquica que va a pretender, digamos, volver atrás al tiempo cero previo a la Revolución Francesa, va a lograr que durante unos 15 años aproximadamente y por vía de un acuerdo que es el Acuerdo de Viena, los principales países europeos, a expensas de la derrota de Francia, restauren sus monarquías y desarrollen todo un sistema de contención para que no se desarrollen nuevamente sentimientos o proyectos revolucionarios. Esta restauración monárquica en realidad va a durar poco y a partir de 1820 vamos a tener una serie de oleadas revolucionarias impulsadas por sectores de la burguesía en diferentes países europeos, ¿sí? Que van a esgrimir valores del liberalismo político que se habían desarrollado a partir de la Revolución Francesa, pero que van a tener un cariz nacionalista. Va a haber una sucesión de oleadas revolucionarias en distintos países europeos encabezadas por sus burguesías que van a buscar, en definitiva, la consolidación, la creación de estados nacionales basados en el liberalismo político y van a dar lugar a una expansión y consolidación de las instituciones del capitalismo y del liberalismo político más allá de las fronteras de Francia en distintos territorios europeos. De alguna manera se dice que estas revoluciones burguesas
que además van a tener en este caso un cariz nacionalista, van a dar por tierra definitivamente con el antiguo régimen, que era este sistema heredero del mundo medieval que aún regía el funcionamiento de las sociedades europeas, como estudiamos en otros puntos de esta unidad. En definitiva, el contexto de este fenómeno civilizatorio y estético que es el romanticismo, y que ya vamos a explicar, es un contexto de profundas transformaciones políticas que son herederas de la Revolución Francesa, en tanto van a difundir el ideario del liberalismo, independientemente de ese breve periodo que es la restauración monárquica entre el 15 y el 30, pero que también van a ver el surgimiento de un sentimiento nacionalista. Este sentimiento nacionalista va a ser muy importante para comprender las características del romanticismo. Es importante porque de la mano de la gestación de estos estados nacionales, particularmente en países que todavía no habían tenido un desarrollo estatal considerable, como por ejemplo Italia y Alemania, que aún permanecían siendo territorios fragmentados, en ambos espacios van a desarrollarse estas revoluciones liberales en clave nacionalista que van a reivindicar un sujeto histórico que es clave, que es el pueblo, ¿sí? Estos nacionalismos se van a basar en la idea de pueblo entendido como una nación homogénea que comparte ciertos rasgos culturales, ciertas tradiciones, ligada a un territorio y que va a ser el fundamento de estos estados nacionales que se van a construir en tanto entidades jurídicas, pero también simbólicas e imaginarias, en base a esta idea del pueblo como entidad cultural homogénea. En lo demás, el romanticismo va a ser también hijo de este mundo capitalista signado por la enorme transformación que implicó la revolución industrial, y como vamos a ver, va a ser una experiencia cultural, una tendencia estética que va a reflejar y va a poner en juego las contradicciones de este mundo capitalista, liberal, en plena convulsión política, que va a caracterizar la Europa de desde mediados y finales del siglo XIX. Bien, decíamos que el romanticismo es un fenómeno estético y civilizatorio más que un movimiento artístico. De alguna manera excede la idea de movimiento artístico y tiene que ver con una sensibilidad, con un tipo de concepción acerca de la vida y el arte que va a hundir sus raíces en el siglo XVIII, pero que va a consolidarse a partir de la tercera década del siglo XIX. En tanto fenómeno estético y civilizatorio, va a tener una serie de características que, como les decía, están íntimamente ligadas al contexto europeo del siglo XIX y que además va a plantear contradicciones respecto de ese marco social, político y cultural en el que se desarrolla. En primer lugar, el romanticismo va a implicar un gusto estético, pero también un interés histórico, filosófico y también un impulso político que tiene que ver con valorizar lo nacional y lo popular, ¿sí? Pensemos, recuperemos, de acuerdo a lo que veníamos hablando, que el proceso de expansión de las guerras napoleónicas va a despertar sentimientos nacionalistas, pero además se va a producir una reacción frente al pensamiento de la Ilustración, que, como vimos, se caracterizó por universalizar los valores de la razón y
por, de alguna manera, sostener el peso de lo universal por sobre lo local y lo específico. En este sentido, el romanticismo se opone a eso y, en tanto fenómeno estético y civilizatorio, va a implicar la revalorización de todas las tradiciones locales que en el caso del mundo europeo se retrotraían al mundo medieval, y también va a valorizar, acaso frente a las estéticas aristocratizantes, va a valorizar el gusto por lo popular, ¿sí? Va a destacar todas aquellas tradiciones que tienen que ver con lo folclórico y con el gusto de las clases populares, articulando un interés que, como decimos, se va a elegir lo nacional y lo popular en relación o en oposición a lo universal y a lo aristocrático o lo abstracto y de alguna manera a todo aquello que no represente lo que tiene una raigambre folclórica y local. En este marco se van a producir una serie de indagaciones en los pasados nacionales, y este va a ser el momento, por ejemplo, de la recopilación de las historias de los hermanos Grimm, que lo que van a hacer es recorrer esa literatura oral que caracterizaba al mundo europeo de finales del siglo XIX y la van a valorizar en tanto tradición popular y local, ingresándola en el mundo de la literatura escrita en cuentos como, por ejemplo, Caperucita Roja, que nos llegan hasta el presente. Otra de las características del romanticismo va a ser la evasión. Y esto va a tener que ver con, de un lado, una especie también de reacción frente al pensamiento ilustrado. Habíamos dicho que el pensamiento ilustrado va a ser, ante todo, optimista. El pensamiento de la ilustración va a plantear la cualidad racional del ser humano y va a decir que el mundo se dirige hacia un progreso inexorable y unilineal por vía de los avances de la razón, por caso de los avances de la ciencia. Los intelectuales del romanticismo van a descreer de esto, y no descreen por casualidad, descreen porque están viendo al menos dos o tres fenómenos políticos, históricos, sociales, que muestran que este supuesto progreso al cual se llegaría por vía de la razón no es tal. La generación del romanticismo va a ver los efectos nocivos de la revolución industrial. Después de una primera fase en la cual hay un importantísimo desarrollo tecnológico y un acelerado cambio social, se van a comenzar a ver las condiciones de hacinamiento en las cuales viven los obreros que trabajan en la fábrica, se van a ver las consecuencias negativas del trabajo infantil, se van a ver ciudades industriales que sufren transformaciones enormes sin ninguna planificación. Todo esto lo van a seguir explorando ustedes en las siguientes lecciones. Pero de alguna manera la revolución industrial va a mostrar su faceta, digamos, negativa, va a mostrar sus consecuencias, y los intelectuales románticos se van a ligar a ella en el sentido de que van a plantear una crítica respecto de esta idea de progreso. Otro de los procesos a los cuales van a ser muy sensibles va a ser el proceso del colonialismo. A lo largo de todo el siglo XIX, los países europeos van a expandirse por otros territorios no europeos. Esto es un proceso que se había iniciado en el siglo XVI con la conquista de América por parte de España y Portugal, pero que en realidad, sobre todo a finales del siglo XX, del siglo XIX, tiene un nuevo impulso y se van a desarrollar imperios coloniales de mano de los países europeos en distintos territorios de Asia, de África y en otras partes del mundo. Estos imperios coloniales, estas posesiones colonialistas, van a mostrar la contracara del desarrollo capitalista y la contracara del liberalismo, porque del mismo modo que en Francia se están proclamando los derechos del hombre y del ciudadano, en las colonias francesas los colonos viven en condiciones de esclavitud. Entonces esos derechos que se proclaman en la metrópoli no van a ser los que se otorguen en los territorios
que dependen de esas metrópolis por vía del colonialismo. Esa es la contracara, una de los efectos también nocivos y frente a los cuales los intelectuales del romanticismo van a plantear sus críticas, y también el colonialismo les va a dar la oportunidad de acercamiento a lo exótico, en el sentido de que por vía de esa expansión colonial se van a conocer culturas desconocidas hasta el momento. África va a ser un territorio del cual se van a reconocer a finales del siglo XIX una herencia cultural que va a resultar completamente exótica. También los intelectuales del romanticismo van a entrar en contacto con la cultura japonesa, van a entrar en contacto con todo este mundo no occidental que por vía de las transformaciones de la Revolución Industrial y por vía de la expansión colonial se les hace cada vez más cercano y más conocido. Entonces, se va a desarrollar un gusto por lo exótico, por lo no occidental. En este sentido, el romanticismo tiene una característica que es en muchos casos una tendencia a la evasión, ¿sí? Una tendencia a huir de ese mundo que revela que no va a ser perfecto y perfectible por vía de la razón, sino que muchas veces la razón conduce a situaciones de dominio del hombre por el hombre, conduce a situaciones muy tremendas como van a ser, por ejemplo, las guerras que van a caracterizar todo este tiempo de la segunda mitad del siglo XIX. Y esta sensación de evasión es la idea de fugarse de esa realidad que resultó ser no tan interesante, y uno de los caminos de esa evasión va a ser justamente la valorización, el conocimiento y la búsqueda de ese exotismo que llega por vía de esta expansión colonial. La otra de las características del romanticismo va a ser el individualismo, ¿sí? Una tendencia que tiene que ver con que el artista romántico va a valorar ante todo al individuo, ¿sí? Va a valorar los atributos de lo personal, de lo singular, enfrente o por oposición a la valoración de lo general y lo universal. Un individualismo que también tiene que ver con el desarrollo del capitalismo en definitiva, y que tiene que ver con una lógica individualista que excede por completo al romanticismo. Desde ese individualismo vamos a ver en un momento que se va a desarrollar una idea que es la idea del genio incomprendido. Ese individualismo también tiene que ver con una valorización del sentimentalismo. Los artistas, los intelectuales románticos van a valorizar la importancia del sentimiento, y acá sí, otra vez, por oposición a la razón, ¿sí? Todas sus obras van a tener que ver, sus obras y sus teorías sobre el arte y sobre la cultura van a tener que ver con valorizar la experiencia íntima y personal y poner en primer plano la experiencia subjetiva por oposición a los valores universales, por oposición a lo que es una supuesta existencia de criterios iguales o de valores que puedan ser válidos para todas las personas. Los románticos van a sostener la importancia de valorizar lo subjetivo y los sentimientos como clave, como valor por oposición a la razón. Finalmente, los artistas románticos van a plantear desde estos valores que estamos mencionando, la evasión, el interés por lo nacional y lo popular, el individualismo, el sentimentalismo, una actitud ambivalente respecto de la burguesía. Hay autores que dicen que el romanticismo fue el primer movimiento contracultural. ¿Por qué? Porque se opuso a los valores de su época, que son los valores de una burguesía triunfante, ¿sí? Se va a desarrollar durante el romanticismo una lógica de crítica a los valores burgueses. El artista romántico, el intelectual romántico, se va a postular como un crítico
de esos valores. Y de hecho, en muchas de las obras de los artistas románticos va a haber una actitud de desinterés respecto de ese público burgués que era el público del arte, ¿sí? El artista romántico va a provocar, o más que provocar, va a presentar indiferencia frente a ese gusto burgués, desarrollando obras que van a cuestionar los valores tradicionales o los valores característicos del arte y de las costumbres burguesas. Esta serie de rasgos los vamos a ver después planteados a partir de imágenes de obras artísticas románticas que creo que van a esclarecer estas características que estamos mencionando así en tanto bloque. Vamos a pasar ahora a definir un elemento central que es heredero de estos elementos que estábamos hablando, que es la noción de artista, ¿sí? Esto es súper importante porque desde el romanticismo se va a generar una noción de artista que, si nosotros observamos bien, en muchos casos mantenemos hasta el presente, de una manera acrítica y deshistorizada, ¿sí? Pero en buena medida, cuando nosotros nos acercamos a las nociones habituales, a la noción popular que existe sobre el artista, ¿sí? No popular, sino difundida, que podemos encontrar incluso en manuales o que podemos encontrar en una charla en la vida cotidiana, o también que podemos encontrar en el discurso de muchos artistas, va a aparecer esta idea del artista romántico. Y vamos a ver que esta idea del artista romántico es una idea que está completamente imbuida de ese ideario y de ese mundo de finales del siglo XIX y que también va a tener profundas contradicciones, ¿sí? El artista romántico va a ser, ante todo, un genio incomprendido, ¿sí? Y acá hay algo para decir que plantea una diferencia respecto del neoclasicismo. En la época neoclásica, nosotros habíamos dicho que se empiezan a poner en práctica bien con mucha firmeza las academias, donde se enseña y se promociona el arte, donde se transmiten una serie de saberes históricos y ante todo teóricos, ¿se acuerdan que habíamos destacado ese aspecto? Y también prácticos acerca de la práctica artística. Ahí hay como una especie de certeza acerca de lo que es el buen arte, ¿no? Que está ligado a la idea de belleza, que además proviene del arte clásico, como estuvimos estudiando en el video anterior. Para los artistas románticos, todas esas certezas caen, se destruyen, ¿sí? Y en realidad el artista romántico va a decir que no hay ningún conocimiento posible al cual acceder, ¿sí? No hay ninguna certeza, sino que se accede al arte por vía del genio, ¿sí? Por vía de una especie de contacto con lo absoluto que solo pueden tener aquellos que tienen talento o que están dotados de cierta magia, de cierta característica especial, ¿sí? Esta es claramente la idea del genio, que además va a ser un genio incomprendido, ¿sí? Va a ser un genio incomprendido porque justamente va a presentar desdén hacia ese público burgués que hasta hace muy poco tiempo venía acompañando las obras neoclásicas, o hacia ese público aristocrático que había sido el gran comitente y cliente de las obras en los periodos anteriores, ¿sí? Este artista romántico va a caracterizarse por ser incomprendido por su mundo, ¿sí? Por sus coetáneos, y va de alguna manera a pararse en esa incomprensión, no va a intentar ceder frente a las estéticas que le vienen de afuera, va a seguir sus propias intuiciones, en definitiva su propia vocación. Acá va a pasar otro fenómeno también, que hasta este momento los artistas van a ser artistas porque su familia era artista, ¿sí? O porque vienen de una familia o de acuerdo a una tradición de artistas. A partir del romanticismo va a empezar a pasar que hay sujetos, sobre todo burgueses, ¿sí? Que lo pueden hacer por el tipo de ingresos que tienen y por la vida que han podido desarrollar, pero
que no vienen de una tradición artística y sin embargo van a seguir su vocación y dedicarse al mundo del arte, ¿sí? Acá tenemos bien armada esta figura del artista que es un incomprendido, que no le van a interesar los valores mundanos, que muchas veces es un bohemio, muchas veces llega a vivir en la pobreza porque lo único que le importa es el arte y es ese contacto absoluto con ese mundo del arte que en definitiva es inalcanzable y que solo puede alcanzarse o llegarse por vía de la vocación, ¿sí? Bien, de la mano de esta idea del artista en tanto genio incomprendido, que como vemos está profundamente ligado a la idea del individualismo, a la actitud ambivalente hacia la burguesía, y que también va a estar ligado a la idea de evasión, porque el arte es un camino, en definitiva, para la evasión, ¿sí? Para fugar de una realidad que es demasiado opresiva, se van a desarrollar una serie de características muy importantes que van a asociar la creación artística, como venimos diciendo, a un proceso misterioso, ¿sí? Ya no hay algo, como decíamos, ninguna certeza, sino que el arte es un proceso misterioso que implica un acercamiento, si se quiere, con un absoluto que es exterior y para el cual se necesitan dos elementos clave. Uno de esos elementos va a ser la libertad, ¿sí? Justamente para el artista romántico, el valor fundamental va a ser el valor de la libertad, ¿sí? Y el otro gran elemento es la imaginación, por oposición a la razón, ¿sí? Y la libertad también por oposición al academicismo y a las normas que eran tan propias del neoclasicismo. De la mano de esta concepción, de esta nueva concepción del artista, van a articularse dos categorías estéticas que son muy importantes, que son la categoría de lo sublime y de lo pintoresco. Y aquí es importante decir que este periodo del romanticismo, como veníamos diciendo, es un momento, como veníamos diciendo me refiero, cuando empezamos a hablar sobre neoclasicismo, hablamos de que ya desde mediados del siglo XVIII se vienen desarrollando una serie de teorías filosóficas que van a hablar de la constitución de otro de los campos discursivos autónomos del arte, que es la estética, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos explicado el surgimiento de la historia del arte de la mano de Winkelmann? Habíamos estudiado también el surgimiento de la crítica y hablábamos de personajes como Diderot, por ejemplo, podríamos sumar a Baudelaire. Y aquí vamos a hablar de la estética, ¿sí? En tanto rama de la filosofía. Ya desde fines del neoclasicismo se está empezando a definir una serie de características, de conceptos estéticos que van a definir lo particular de la experiencia artística, ¿sí? Lo particular de la experiencia de acercamiento y de conocimiento de las obras artísticas en tanto problema de la filosofía. Como parte de ese proceso de autonomización de la estética, se van a desarrollar dos categorías que van a ser fundamentales para el arte romántico. Una de esas categorías va a ser la categoría de lo sublime, ¿sí? Y la otra va a ser la categoría de lo pintoresco. Vamos a ir desarrollando estas categorías posteriormente, pero es importante que las liguemos a este fenómeno estético y civilizatorio del romanticismo porque van a ser claves también en la creación, en la gestación de una nueva idea sobre la creación artística. Si nos ponemos a reflexionar, esta idea del artista como un genio, como un bohemio, como un ser libre, esta idea del arte como expresión de los sentimientos, aún hoy tiene una pregnancia muy fuerte, ¿sí? Es muy importante y tiene a veces mucho más peso respecto de otras representaciones del artista, como por ejemplo la idea del artista como un trabajador, ¿sí? ¿Sí? Pareciera, digamos, la idea del artista bohemio, del genio incomprendido, está más ligada a la idea de alguien que da todo por la posibilidad de hacer arte sin importarle en ningún sentido ningún aspecto económico, porque lo único que pone en juego es su necesidad de expresión y de hacer arte, y esta representación que, insisto, surge en el romanticismo y está vigente en la actualidad, a veces choca con otra idea, ¿sí? Con otra representación del arte que ya veremos que se va desarrollando
en otros contextos, pero que también está funcionando, que es la idea del artista como trabajador, que más allá de su necesidad de expresión, también va a ser una persona que necesita vivir de algo, ¿no es cierto? Entonces, es importante que conozcamos el contexto de surgimiento y las contradicciones inherentes a esta idea del artista romántico, porque realmente es un concepto que, si bien surge en ese momento del siglo XIX, tiene aún muchísima importancia. Bien, para sintetizar a qué nos referimos con romanticismo, vamos a tomar un autor argentino que es Jorge Glusberg, que luego vamos a seguir conociendo a lo largo del desarrollo de la materia, que nos va a plantear una síntesis de los valores que van a caracterizar el romanticismo. Si observan bien en pantalla, pusimos los valores del romanticismo puestos en amarillo y los valores del neoclasicismo, que es digamos, el movimiento inmediatamente anterior y frente al cual los artistas románticos rechazan, en color azul. ¿Sí? Fíjense, él dice, en líneas generales el romanticismo sostiene la primacía de la intuición y del sentimiento frente al dominio de la razón y el análisis, propios del neoclasicismo y de la ilustración. Lo irracional atrae más que lo racional, lo imprevisible más que lo previsible, lo multiforme más que lo uniforme, lo trágico más que lo cómico, lo oculto más que lo evidente, lo tácito más que lo explícito. Lo sublime, que ahora vamos a ver qué es, más que lo bello, lo popular más que lo burgués, lo anónimo o lo genial más que lo nombrable, ¿sí? Lo interno más que lo externo, lo dramático más que lo apacible, lo individual más que lo colectivo, o mejor, lo individual como vía privilegiada hacia lo colectivo y hacia la pluralidad de las singularidades, ¿sí? Bien, vamos a ver a continuación algunas obras para intentar hacer que estos conceptos tan abstractos tengan un anclaje un poco más concreto. Vamos a arrancar viendo estos dos paisajes desarrollados por Caspar Friedrich y por Turner, que nos van a mostrar algunas de las características más palpables de esta categoría que veníamos intentando explicar, que introdujimos, que es la categoría de lo sublime en el arte romántico. ¿Qué es lo que hacía Friedrich? Hacía paisajes en los cuales se cruzaba la representación de un espacio que era imaginario y la generación de un clima por vía de la expresión del color y de la ubicación de determinados símbolos, la generación de un clima de arrobamiento, de puesta en primer plano de los sentimientos, ¿sí? Acá él representó una abadía en el Robledal, son las ruinas de una abadía en un espacio que se nos aparece como con cierto grado de tenebrosidad, donde vemos personas, pero que no alcanzamos a distinguir bien, vemos una cruz que está en una posición inestable, vemos árboles que están sin sus hojas, todo contribuye a generar un clima de arrobamiento, un clima que nos conduce hacia una sensación que es una sensación, si se quiere, de extrañamiento y que también está aludiendo a un sentimiento religioso, porque en realidad lo que está mostrando es una ruina medieval, ¿sí? Y pensemos, como decíamos recién, en la importancia de ese pasado medieval, ¿sí? Friedrich era un nacionalista. Él utilizaba su pintura también para esgrimir valores nacionalistas del territorio al cual él pertenecía. Friedrich también cuestionó o no mantuvo los preceptos de la academia. En sus obras notamos algunas particularidades, por ejemplo, el punto de vista del espectador en muchas de sus obras está como elevado, ¿sí? Lo cual contribuye a generar una escena como de alucinación, ¿sí? Su producción tiene que ver
con precisamente la generación de estos efectos, y él mismo fue un artista que configuró el paradigma del artista solitario, bohemio, si se quiere, alejado del resto de la sociedad y dedicado a intentar una instancia de lo absoluto, de lo sobrenatural, como podemos ver en esta imagen. Otro de los artistas que configura también un paradigma de este artista romántico y que también tuvo una fuerte acción nacionalista fue Turner, que de hecho en cierta medida fue aún más allá en el descrédito frente a los espectadores. Él verdaderamente hacía obras que técnicamente en algunos casos resultaban ofensivas respecto de lo que se esperaba ver, ¿sí? Sus obras, que en muchos casos muestran escenas tormentosas, en este caso muestra una escena marítima en la cual casi no podemos identificar más que movimiento y la fuerza abrumadora de la naturaleza. Él se caracterizó por desarrollar estas obras, como decíamos, a espaldas de un gusto burgués que esperaba algo completamente diferente. Las obras de Turner nos van a decir Aznar y Antigüedad que habla directamente el color. Prácticamente no hay un uso de la línea y además hay una disposición del pigmento de una manera, como decíamos, brutal. Lo curioso es que Turner había llegado a ser un pintor académico, era miembro de la Academia Real y él paralelamente empieza a hacer una producción que tiene estas características, configurando bien esta imagen del artista que por vía de su vocación construye una trayectoria completamente alternativa y que se opone a los valores que caracterizan su época. Tanto en Turner como en Friedrich vamos a tener en funcionamiento esta categoría de lo sublime. Y decimos que esta categoría de lo sublime va a ser una categoría estética que se va a agregar a la categoría de lo bello que veíamos que se venía definiendo desde tiempos del neoclasicismo. Durante el neoclasicismo se definió una idea de lo bello que ubicaba el ideal de belleza en el punto culminante que había sido la antigüedad clásica, ¿sí? Esto se había teorizado desde la historia del arte, lo teoriza Winkelmann, desde la filosofía, lo va a teorizar, por ejemplo, Kant, y en el romanticismo va a entrar en juego esta otra categoría que es la categoría de lo sublime, que hunde sus raíces en el siglo XVIII, pero que va a tener digamos, un desarrollo muy fuerte en el romanticismo y va a quedar históricamente ligado a este periodo de la historia del arte. Lo sublime, que fue también teorizado por Kant, pero sobre todo por Bergk y por otros pensadores y también teóricos de la época, va a plantear que es una categoría estética que no valoriza lo bello, sino que valoriza la posibilidad del contacto con lo absoluto, ¿sí? No solamente lo bello produce placer, sino que de alguna manera lo que nos supera, lo que de alguna manera nos pone en riesgo, nos muestra todo aquello de lo que no tenemos control, también da cierta forma de placer. Pensemos que en tanto categoría estética es una pregunta acerca de, en definitiva, qué es lo que nos hace acercarnos a ciertas obras artísticas. Y bueno, la categoría de lo sublime va a decir que el acceso a lo absoluto, por ejemplo, a las fuerzas demoledoras de la naturaleza, a la muerte en tanto experiencia extrahumana, también van a generar una cierta forma específica y concreta del placer. Esa es la categoría de lo sublime. Y
los artistas como Friedrich y Turner apelaron a esa categoría, ¿sí? Como ven, sus obras no tienen nada que ver con la idea de belleza que veníamos manejando en el neoclasicismo, ¿sí? No tienen nada que ver con ese predominio de la armonía, de la simetría, de la línea sobre el color, con una búsqueda de ciertas proporciones. Muy por el contrario, acá el placer estético tiene que ver con experiencias que van por otro lado, ¿sí? Y ese otro lado es el contacto con lo absoluto, con lo sobrenatural, con lo que sobrepasa la propia capacidad humana, ya sea la fuerza de la naturaleza o los sentimientos de misterio, de lo insondable, lo inabarcable, lo que está más allá de la posibilidad de lo humano. Otro artista romántico inglés va a ser John Constable, que se va a caracterizar por representar escenas de su infancia, escenas de un ambiente campestre y natural que él conoció en su infancia y que va a visitar y revisitar en distintas instancias. A simple vista no parece un artista tan revolucionario, sobre todo como su contracara en Inglaterra, que es Turner, pero hay algunas características visuales de su obra, sobre todo la representación de fragmentos. Muchas veces Constable ubica elementos que son muy importantes para la acción en zonas periféricas del cuadro, rompiendo con ciertas convenciones de la representación del espacio, que hacen que su obra, si bien a simple vista parece más, digamos, menos revolucionaria en términos pictóricos que la de otros artistas románticos, también hace importantes aportaciones. En el caso de Constable es interesante recuperarlo porque nos vincula con otra de las categorías estéticas que veníamos describiendo, que va a ser la categoría de lo pintoresco. ¿Y qué entendemos por lo pintoresco? Lo pintoresco es otra de estas nociones estéticas que se desarrollan desde el pensamiento filosófico y artístico, y que tienen que ver con pensar, con hablar de qué es la especificidad de esa experiencia estética, qué es lo que nos hace, lo que nos atrae a determinada obra artística. Y una de estas cosas que nos puede atraer va a ser precisamente la sensación de lo pintoresco. ¿Qué es lo pintoresco? Aquello que es curioso, que es particular, incluso a veces tiene cierto grado de monstruosidad, ¿sí? Que no es ni perfecto, ni extremadamente, ni bello, ni se adecúa a las formas de lo bello, sino que son aquellas escenas que tienen que ver con la mostración de aquello que es particular de determinado ámbito, de determinado contexto, lo cual por otro lado lo va a hacer muy rico en expresión de ciertas tendencias nacionalistas, en tanto permite mostrar lo pintoresco, lo particular, pero además genera una determinada sensación estética que es lo agradable, ¿sí? Lo pintoresco no nos va a conducir hacia el absoluto, aquello que está por fuera de los límites de lo humano, tampoco nos va a conectar con una idea de belleza universal, con un concepto de lo bello atemporal, sino que nos va a generar una sensación agradable que tiene que ver con el placer que otorga el acercamiento a algo que es particular, que es curioso, ¿sí? Que es típico, ¿sí? Esa categoría de lo pintoresco la podemos encontrar en distintas obras románticas, entre ellas en estas imágenes de Constable que se remitía al pasado de su infancia y que mostraba simplemente lo que sucedía en estos rincones de Inglaterra que él estaba retratando, ¿sí? Que no tenían ninguna particularidad más allá de constituir espacios donde de alguna manera sucedía la vida en esos términos particulares y siguiendo las coordenadas propias de un espacio concreto.
Vamos a pasar a otra imagen completamente diferente y nos vamos a centrar en un autor muy importante francés que es Géricault, para mostrar otra de las características y de las tendencias que también hallamos en este romanticismo. Con Géricault nos vamos a encontrar con algo que empieza a ser propio del arte romántico, que va a ser la representación de los hechos contemporáneos, ¿sí? Sobre todo en Géricault, prestando atención a esos hechos de la realidad que muestran esta contracara del progreso y de la civilización ilustrada, ¿sí? Nos dicen Aznar y Antigüedad que Géricault no miraba cualquier hecho de la realidad, se detenía en estos hechos que mostraban precisamente las contradicciones, que mostraban la tragedia. Fíjense si acá no está funcionando también la categoría de lo sublime. Esta es la historia de la balsa de la Medusa, ¿sí? ¿Qué era la balsa de la Medusa? Ocurre un naufragio en un barco, hay un barco, un envío real que se conduce a Senegal, y en ese envío hay un naufragio. Existen botes salvavidas, pero para tratar de salvar a toda la comitiva que iba en el barco, a toda la tripulación, inventan una balsa que va a estar atada a uno de los botes salvavidas. Uno de los marinos terminó cortando las sogas que unían a la balsa. Es decir, que los marinos quedan en el bote salvavidas y los que habían sido rescatados del naufragio en la balsa quedan a la deriva en el mar. Tiempo después, esas personas fueron rescatadas, pero imagínense que tuvieron que atravesar enormes tragedias, entre ellos la muerte de muchos de ellos, tempestades y toda una serie de tragedias que los pusieron, por supuesto, en el límite de la condición humana, ¿sí? Es decir, que la balsa de la Medusa va a ser un tema, una excusa para mostrar esa situación extrema en la cual la condición humana se pone en uno de sus límites. Para hacer la obra, Géricault trabajó como un verdadero investigador, entrevistó a los sobrevivientes, fue al hospital a ver los cuerpos de los enfermos, incluso vio algunos de los cuerpos de los muertos de esta tragedia. Se reunió con quien había hecho la balsa, hizo una investigación documental y periodística de los hechos que habían rodeado esta tragedia. Es decir, que actuó como, si se quiere, como un periodista que incorporó la mayor cantidad de información posible para realizar esta imagen que sin dudas es una imagen muy compleja. Ahora vamos a ver el modo en el cual está construida, pero mostremos antes de eso algunos rasgos que muestran su carácter completamente romántico. Este cielo y este mar tempestuoso que funciona de contexto, que otorga por otro lado una luminosidad muy particular a los personajes, estos muertos que están puestos en primer plano, y los cuerpos de estas víctimas del naufragio, que si nosotros los observamos bien, están aún inspirados en tradiciones academicistas. Si vemos el modo en el cual están representados estos cuerpos, vemos rastros de distintos artistas del Renacimiento que funcionan como una inspiración y de alguna manera como una cita en esta imagen que se dice que no solamente evocó el hecho particular, sino que lo llevó a una categoría heroica, ¿sí? De alguna manera construyó una imagen que es paradigmática de la tragedia y de la puesta al límite de los sentimientos y de las pasiones humanas, más allá del hecho particular, por su modo de representación. La estructura de la obra es sumamente compleja y tiene que ver con una serie de fuerzas que tensionan entre sí
que van marcando de un lado, estructuradas a partir de esa especie de vela que funciona como el motor o el impulso que va a mantener a esta balsa a flote, y ese grupo de sobrevivientes encabezados por esa persona que está eh, eh, justamente haciendo señas para que los vean y los rescaten, eh, y entre esos dos elementos se juegan toda una serie de direcciones, estructurando líneas imaginarias que hacen de la composición una composición muy dinámica y muy compleja. La obra representa sin dudas una de estas facetas que va a ser fundamental en el arte también del romanticismo, que es la idea del compromiso, ¿sí? Estos intelectuales románticos van a ser intelectuales críticos, en muchos sentidos críticos de su época, aunque veremos que en diferentes momentos de la convulsionada historia europea del siglo XIX van a jugar roles diferentes, pero nos dicen Aznar y Antigüedad que en la base del movimiento romántico hay un movimiento progresista que tiene que ver con cuestionar aquellos defectos y aquellos vicios que había traído la expansión de esta cultura burguesa. Entonces el artista se compromete con esos valores y Jericó va a ser un ejemplo de este compromiso, ¿sí? Vamos a ver a continuación otro ejemplo de una obra que también retrata hechos contemporáneos, pero de una manera completamente diferente. Tenemos la obra de Delacroix, que es un artista, si se quiere, opuesto a Jericó en términos de que no fue un artista bohemio y que se ajuste completamente al paradigma del artista incomprendido romántico, como sí fue Jericó, que siempre vivió atormentado por su posibilidad o su capacidad de creación. Delacroix vivió mucho más inserto en su sociedad y de alguna manera de un modo menos atormentado, y esta es una de sus obras fundamentales. Las obras de Delacroix nos va a permitir hablar de otra categoría o otro, digamos, tema fundamental que van a abordar los artistas románticos, que es lo exótico, como veníamos contando. En este caso, Delacroix, influenciado por los textos de Lord Byron, va a pintar una escena de la historia asiria, de un rey que para evitar, digamos, consecuencias peores, en el marco del asedio de su ciudad que está siendo asediada, manda a sus esclavos a matar a sus concubinas, y también va a terminar con su propia vida. Y fíjense que Delacroix elige la representación de este hecho, que de por sí pertenece a una historia extraeuropea, y va a utilizar para hacerlo todos los recursos del romanticismo. La composición tiene una profunda diagonal que la atraviesa, contiene una cantidad de elementos que hacen en cierta medida difícil su comprensión, su lectura. Presenta también el drama en el primer plano, va a apelar también a mucho uso del color en la conformación de las imágenes. De alguna manera la obra es también un manifiesto del romanticismo frente a la estética neoclásica. Es una obra bastante temprana, de 1827, y va a configurar, como decíamos, además este acercamiento a esta cultura exótica, ¿sí? Que es esa cultura asiria, como parte de este proceso de fascinación por lo no occidental. La obra de Delacroix nos va a servir también para hablar de este otro elemento importante dentro del romanticismo, que es el sentimiento nacionalista. Muchos de estos artistas se van a ver comprometidos con el nacionalismo y lo van a desarrollar de diferentes maneras, con un compromiso político y también con un compromiso que llevan adelante desde el arte. En este caso, Delacroix lo que hizo fue representar episodios de una guerra que fue muy impactante en su época y que concitó
el interés de muchos intelectuales europeos. Es la guerra de independencia de Grecia, que va a desarrollarse justamente en la década del 20 y a la cual muchos intelectuales europeos van a terminar asistiendo y participando. Acá eligió representar lo que se llamó la masacre de Quíos, que implicó una instancia de venganza del sultán, que frente al movimiento independentista griego mandó a invadir esta localidad de Quíos y matar a los hombres, esclavizar a las mujeres y los niños, y hubo varios miles de víctimas de estos hechos y constituyó una verdadera tragedia en el marco de ese movimiento independentista. Y Delacroix lo representa apelando a todas las técnicas del romanticismo, poniendo en plano estas víctimas y esos sentimientos de desazón y de desasosiego a partir de la derrota que estaban sufriendo los niños y las mujeres en este primer plano, un uso del color y del pigmento, particularmente la plasmación de los pigmentos en la construcción de este ambiente, de este clima de agitación y sobre todo de tragedia. El tema del nacionalismo va a ser un tema, como decíamos, recorrido y digamos que va a convertirse en un leitmotiv para los artistas románticos en distintas instancias y de distintas maneras. Otro de los elementos que no podemos desconocer cuando desarrollamos la historia del arte del siglo XIX es precisamente el proceso de democratización de la imagen. Tanto en Inglaterra, pero especialmente en Francia, va a haber una serie de innovaciones técnicas inherentes al grabado que van a permitir una difusión muy amplia de precisamente las imágenes grabadas. Va a ser posible en los libros imprimir en el mismo acto el texto y las imágenes, y esto va a dar la posibilidad, va a ampliar muchísimo las posibilidades de ilustración de los libros. También van a haber publicaciones periódicas que van a incluir escenas grabadas y de hecho se van a empezar a realizar, particularmente en Francia, grabados de escenas contemporáneas, de modo tal que se va a producir un proceso de democratización de la imagen que vamos a ver que después se va a desarrollar mucho más, pero que tiene sus orígenes en estos años finales del siglo XIX. Gustave Doré va a ser uno de los representantes de estos grabadores que además van a combinar técnicas, una variedad de técnicas desarrollando imágenes sumamente complejas que van a tener la particularidad de tener una gran difusión. Acá tenemos una imagen justamente de Caperucita Roja, de estos cuentos que contamos, que forman parte de esas tradiciones orales medievales y que por vía del romanticismo van a recuperarse, y tenemos uno de estos grabados que además lo van a popularizar y se van a difundir ampliamente a través de los métodos de la imprenta. Para finalizar, nos vamos a referir a los eclecticismos historicistas, que son justamente la contrapartida arquitectónica de estas búsquedas románticas. ¿Qué es lo que va a suceder, digamos, en este siglo XIX en cuanto a estas búsquedas que desde el movimiento romántico están yendo a los pasados nacionales? Va a ocurrir la denominada tradición de los revivals, ¿sí? Se va a volver a tradiciones históricas, arquitectónicas históricas, que se van a recuperar en muchos casos desde técnicas modernas e incluso con finalidades completamente actuales. Por eso hablamos de una apropiación y hablamos también de eclecticismo historicista, porque se va a volver a estilos arquitectónicos del pasado, pero se los va a combinar con técnicas nuevas y además se los va a combinar
de alguna manera, con cierta libertad, configurando estilos eclécticos. Un poco el neoclasicismo que veníamos describiendo arquitectónico, el neoclasicismo arquitectónico que describimos en el video anterior, también es un historicismo, ¿sí? Y esta tendencia historicista se acentúa en el siglo XIX a medida que estos pueblos que quieren constituirse en naciones comienzan a ahondar en sus pasados nacionales. Un ejemplo de este tipo de arquitectura es, por ejemplo, el Palacio de Westminster, que situado en Londres va a, como ven, recuperar el estilo gótico en pleno siglo XIX. Si lo observamos bien, podemos ver detalles que constituyen este edificio como ecléctico, ¿sí? Por un lado hay una profusión de los detalles góticos, pero en el tipo clásico o académico de organizar esos elementos, ¿sí? A partir de un ritmo y una claridad compositiva, vemos una influencia clásica, ¿sí? Es decir que Barry, que fue uno de los Charles Barry, que fue uno de los arquitectos que participó de la construcción de este edificio, aplicó, si se quiere, una mirada ecléctica de ese pasado gótico que se intentaba recuperar. Por otro lado, intentando traer a la actualidad inglesa de aquel momento esas raíces, ese pasado medieval que los constituía en tanto nación y que tenía un símbolo muy particular en esta arquitectura gótica. Por otro lado, y esto también revela el eclecticismo, en el palacio no se utilizaron solamente los materiales que se hubieran utilizado en la Edad Media, sino que hay un uso estructural del hierro, por ejemplo, lo cual también liga estos estilos eclécticos historicistas con un contexto pleno de la Revolución Industrial.